compartíamos algunos objetivos del por qué es importante estudiar, ¿verdad? Sin embargo, hay otras características que nosotros podemos tener en cuenta. Esas características a mí me llevan a ser una persona inteligente, de valores, etcétera. Pero también debo de aprender a que este beneficio es para mí. Obviamente, este beneficio yo lo aplico en la sociedad en la que vivo. Sin embargo, este beneficio es para mí, ¿verdad? Por el hecho de que quien se beneficia con el estudio es quien termina aprendiendo. Entonces, nosotros vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Nosotros partíamos hablando de lo que era y la importancia del estudio, ¿verdad? En un tema hablamos de por qué era importante estudiar y vamos a resumirlo de la siguiente manera. Es importante estudiar por dos motivos. El primer motivo nosotros decíamos que era porque uno va a tener un progreso económico, ¿verdad? Porque uno va a tener un trabajo, va a tener una estabilidad económica bastante buena. Entonces, todos nosotros concordamos en eso, ¿verdad? Que es importante estudiar para que podamos tener un buen progreso. Ahora, el segundo objetivo, ¿quién me dice? Sí, el segundo motivo por el cual es importante estudiar, ¿quién me lo dice? Porque gracias a ello no podemos nosotros ser manipulados por otras personas. Exactamente. Y eso lo resumíamos de qué manera. Decíamos, saliendo de dónde, de la ignorancia. Cuando nosotros hablamos de la ignorancia, muchachos, yo eso se los especificaba en la clase y se los vuelvo a repetir, no podemos caer en el error de utilizar el término ignorante como una ofensa. ¿Por qué? Porque ignorante no es una ofensa, ¿verdad? Porque el ignorante es aquella persona que desconoce. Y si nosotros sacamos cuentas, todos desconocemos muchas cosas. O sea, nadie en el mundo lo sabe todo. Entonces todos estamos dentro del mundo de la ignorancia. ¿Cómo vamos saliendo nosotros poquito a poco de ese mundo? Con el estudio. Entonces, nosotros no podemos ocupar el término ignorante para ofender a otra persona. Cuando ustedes escuchen a alguien que utilice el término ignorante para ofender a alguien, sepan que es más ignorante el que lo está diciendo que, perdón, es más ignorante el que lo está diciendo que a quien se lo está diciendo. Porque todos nosotros desconocemos muchas cosas que en el camino de la vida vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Y por lo tanto no podemos darnos a la tarea de ofender a otra persona tal y como si fuera un delito grave el no conocer las cosas. Entonces, nosotros sabíamos por qué es importante estudiar y eso nos llevaba también a conocer nuestras responsabilidades y lo recuerdo y se los recuerdo, ¿verdad? En el artículo 55 de la Ley 287 de la Constitución Política de Nicaragua habla explícitamente de las responsabilidades que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Ustedes entran en esta edad, hablamos de muchas responsabilidades, pero en la que nos centramos nosotras era en la tercera, en el inciso C, que era el derecho, perdón, la responsabilidad de estudiar. La vez pasada miré en Facebook una persona que publicaba el, que el gobierno no mantiene a gente boluda, que el gobierno mantiene a los ancianitos, a los discapacitados y a los niños. Entonces, a mí se me venía en la mente, ¿verdad? A los viejitos no, porque todos los viejitos, la mayoría de los viejitos trabajaron toda su vida para pagar su jubilación y que con esa jubilación pues se mantienen, ¿verdad? Es con su jubilación, no un regalo que el gobierno le hace. Los discapacitados viven de instituciones que son particulares, no del Estado. Y aquí el punto en el que quiero llegar. Los niños no tienen la responsabilidad de trabajar. Ustedes como niños, como adolescentes, no tienen la responsabilidad de trabajar, más bien tienen la responsabilidad de estudiar. Esa es su primera responsabilidad. No es, perdón, no es trabajar, no es llevar la comida cada día, qué sé yo, ¿verdad? Nosotros debemos de tener en claro eso. A ustedes como niños, como adolescentes, su única responsabilidad ahorita es estudiar. Por eso ustedes, sus padres, no los mandan a trabajar,
Podrá haber alguno que me diga, profesor, pero yo sí trabajo. No, ayuda a tu mamá quizá o a tu papá en algún aspecto de su trabajo, pero no trabajar. Entonces, ¿por qué? No es porque se menosprecie, ¿verdad? Al niño, al adolescente, sino porque estamos tratando de que en su edad se prepare para que cuando llegue a ser adulto, en esa misma vida adulta, logre ser un buen ciudadano, ¿verdad? Como dice el lema de este año, bueno, un buen cristiano y y un honrado ciudadano. Entonces, esa es la idea de que ustedes vayan preparándose con respecto a esto. Y para ello tenemos que entrar en un proceso. Un proceso se le llama a aquello que va de poco a poco realizándose, ¿verdad? Yo quiero, por ejemplo, yo quiero sacar una canción con mi guitarra, entonces entro en un proceso. Entro en el proceso de aprenderme la letra, entro en el proceso de aprenderme la melodía, entro en el proceso de la práctica para poder cantarla, después la práctica para poder tocarla con la guitarra, y así sucesivamente voy teniendo este proceso que me va ayudando a mí. Y lo mismo sucede en la educación, ¿verdad? En la educación yo tengo un proceso que me ayuda a mí a que como persona pueda prepararme. ¿Para qué? Ustedes tienen que tener en claro esto, ¿verdad? Una persona se prepara no para un examen, no para sacar bien 100 en una clase. Una persona se prepara y estudia para la vida. Por eso es que ustedes lo que van aprendiendo, tienen que hacerlo para ponerlo en práctica en la vida, no en la hoja del proyecto, no en la hoja del examen, no en la hoja de la prueba, sino en su misma vida. Y este proceso se inicia ¿con qué? ¿Con qué iniciamos el proceso de educación, José? José Cruz, ¿con qué se inicia el proceso de educación? Preescolar. Correctamente, con la educación preescolar. ¿Quién me recuerda un objetivo de la educación preescolar? A ver, le voy a preguntar, porque si yo espero que ustedes me respondan, nadie me responde, entonces lo vamos a hacer aquí al primero que mire, ¿verdad? A ver, Scarlett Jiménez, ¿cuál crees vos que sea un objetivo de educar en preescolar, ¿verdad? De los objetivos que nosotros mencionamos en clase. Creo que uno es que los niños sepan relacionarse con otros niños y así sucesivamente para que después puedan teniendo relacionándose. Ok, gracias. Y sí, ¿verdad? En la educación preescolar, lo importante, el objetivo de la educación preescolar no es que el niño aprenda español, matemática, inglés, ciencia, no. Lo importante en la educación preescolar es que el niño aprenda a convivir con más niños de su misma edad, de sus características físicas, ¿verdad? Que los niños de preescolar, si ustedes se fijan, todos son unas pulguitas de chiquitos. Entonces el niño va teniendo más relación con características semejantes a las de él y por lo tanto va abriéndose un poquito más, porque un niño dentro de la familia siempre va a ser el más chiquito, ¿verdad? Si ustedes tienen un hermanito menor que ustedes, entonces ese hermanito siempre va a ser el más chiquito. En cambio, en una sección donde hay otros niños, igual que yo, no, ¿verdad? Por lo tanto, el niño puede aprender a convivir más, a jugar más, y por eso ustedes se fijan, ¿verdad? Que en preescolar solo son jugar, correr, gritar, qué sé yo, porque la importancia de esta educación es esto, que el niño aprenda a convivir con más niños de su misma edad, de sus mismas características físicas, para que éste pueda tener en claro de que hay más personas como él y que podemos convivir como pues de una manera tranquila, ¿verdad? Poniendo en práctica los valores, iniciando, ¿verdad? Poner en práctica los valores para que el niño los vaya practicando día a día. Después de esto nos lleva a un proceso, ¿verdad? A una educación un poco más exigente, que ya viene a ser la educación primaria. A ver, le pregunto a Cristian Danilo, por favor, Cristian Danilo, decime qué cosa es para vos la educación de la primaria o qué objetivo necesita para que vos estés en la educación primaria y puedas cumplir con este objetivo. Es para que empecemos a aprender cosas del mundo, de historia, de matemáticas, y para irnos preparando hasta la secundaria, hasta llegar a la universidad, para ir a sacar carreras técnicas, sacar carreras y podernos defender en el mundo. Ok.
Así es, ¿verdad? La educación primaria viene siendo un refuerzo de la educación preescolar en cuanto a la convivencia. Sin embargo, como Cristian decía, también viene a ser parte de los primeros inicios de mi educación integral, de mi educación básica, que es donde ya comienzo a aprenderme las tablas de multiplicar, ya aprendo a leer y escribir, ya voy practicando estas cositas que las voy a utilizar día a día y que son muy importantes. Y la primaria, habíamos dicho también, ¿verdad? Que se divide en dos ciclos, en los primeros 4 años y los 2 últimos años, de primero a cuarto grado y de quinto a sexto grado. Entonces, la primaria es para introducirnos en la dinámica del estudio integral, del estudio básico, donde ya aprendemos materias que son de un uso diario y que nosotros las vamos a ver donde quiera que estemos, pero también es un aspecto general, ¿verdad? Porque más adelante vamos, ya sabemos que en el estudio superior las clases se miran en torno a lo que yo voy a estudiar. Pero para que yo comprenda estas clases, primero debo tener una base, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo. Yo no puedo construir primero el techo de una casa sin haberle hecho las vigas y haberle construido una base, es decir, el suelo. Vamos por orden, ¿verdad? Primero la base, después las vigas, después el techo. Entonces, lo mismo sucede con el proceso del estudio. Nosotros no podemos llegar a los estudios superiores si aún no tenemos un estudio básico, porque nuestro conocimiento se nos va a caer. ¿No? Después de ello, llegamos a una educación en la Felipe. secundaria. Y le voy a preguntar a ver, a Javier. Javier, qué cosa habíamos hablado del estudio en la secundaria? Que era una consolidación de lo que yo aprendí en primaria. Correcto. De hecho, sí, ¿verdad? Los estudios en la secundaria igual vienen a consolidar, a reforzar, a aumentar lo que nosotros vimos en primaria. Por eso, ustedes que están en séptimo, sí, séptimo grado, ustedes ya van viendo que en secundaria los estudios son diferentes a los de primaria. Ya se les va exigiendo un poco más. Ya, yo por eso les he dicho, ¿verdad? Yo creo, bueno, no sé si ustedes se lo he dicho, pero yo no, yo no creo estar con niños de primaria que hay que estarles diciendo, saquen un cuaderno que vamos a hacer un dictado. Bueno, ahora con la modalidad virtual, yo no tendría que estarles diciendo, a ver, enciendan sus cámaras, apaguen sus micrófonos, participen. No, esas cosas ustedes ya van a irse, se supone que ya se van introduciendo. Claro, a unos les costará más que otros, pero ya nosotros debemos de irnos entrando en esta dinámica, ¿verdad? De las clases en la secundaria, porque estas vienen a reforzar aún más lo que yo aprendí en primaria. En estas clases nosotros ya vemos los estudios básicos de una manera más amplia. Por eso es que ustedes ya en secundaria ya se estudia biología, se estudia economía, se estudia filosofía, se estudia español y matemática perdón, lengua y literatura de una manera más intensiva. Se estudia creciendo en valores también de una manera más amplia. ¿Por qué? Porque ya a ustedes se les puede exigir un poquito más. Yo les decía a los muchachos, ¿verdad? Yo no encuentro una razón por la cual ustedes tengan las cámaras desactivadas. En primer lugar, porque yo no estoy con niños de primaria, lo que les tengo que estar diciendo, a ver, niños, enciendan sus cámaras. Yo sé quiénes tienen problemas con la cámara, con sus micrófonos, y le agradezco, ¿verdad? Quienes me dicen, profesor, mire, yo tengo problemas con mi cámara, yo tengo problemas con mi micrófono. Entonces, obviamente, a ellos yo no les voy a exigir, pero hay muchos. De hecho, ahorita si ustedes se pueden fijar, hay un montón de gente que no tiene su cámara activada. Y ese montón de gente, solo como dos me escriben y me dicen, profe, mi cámara y mi micrófono están malos. El resto no sé, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo entro lo que yo les decía. Yo no puedo estar tratándolo a ustedes como que Profesor, estuviéramos en primaria todavía. A ver, niños, enciendan sus cámaras. A ver, profesor, niños, apaguen sus micrófonos. Saquen su cuaderno. Vamos a hacer esto. No, porque ustedes ya profesor. están en un estudio de secundaria. ¿Alguien dijo algo? ¿Quería decir algo? Sí, profesor, usted había dicho, creo que entre preescolar y el primer ciclo de primaria se consolidaba la lengua, Ujú. el idioma materno del estudiante. Así es. Entonces, sí, y de hecho, sí, ¿verdad?
En la secundaria vamos consolidando muchas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a preparar la secundaria? Para el estudio superior. Y aquí es donde ya entrábamos a los estudios superiores, ¿verdad? Y decíamos que esto ya es lo que son universidades, centros técnicos y todo este rollo, ¿verdad? Hablamos de, y lo resumimos en esto, ¿verdad? La educación superior es un estudio universitario. Esto puede ser privado o público, ¿verdad? Y este estudio universitario me permite a mí optar por un título. En la secundaria también yo tengo un título, pero el título cambia según el grado de dificultad, ¿verdad? En quinto año ustedes van a sacar su título de bachiller y ya en la universidad van a sacar un título de licenciado, ¿verdad? Eso también depende mucho de las carreras, ¿verdad? Algunos van a ser licenciados, otros van a ser ingenieros, otros van a ser arquitectos, qué sé yo. Pero para cursar este estudio son otros 4 o 5 años de estudio. Y eso que depende, ¿verdad? Porque tenemos carreras como la medicina, que aquí en Nicaragua son 6 años de estudio y son, si no me equivoco, 2 años de práctica. Son 8 años en total para que una persona se gradúe en medicina como doctor. Pero por lo general las carreras dilatan entre 4 a 5 años. Eso depende mucho de la carrera, depende de la modalidad. Si voy a estudiar diario, si voy a estudiar los sábados, eso varía, ¿verdad? Pero en lo general son entre 4 a 5 años de preparación. Bien, entonces, por otro lado, nosotros tenemos, ¿verdad? Este punto de la universidad, porque la universidad viene a ser un estudio más complejo, pero ya en diferencia con la secundaria, es que estos estudios giran en torno a lo que yo quiero, a lo que yo quiero conocer, ¿verdad? Y yo les pongo, yo siempre les he puesto un ejemplo en la otro grado. Si yo quiero estudiar música, entonces mis carreras van a ser referente a la música, historia de la música, lectura de música, escritura de música, piano, guitarra, canto, flauta, qué sé yo. Pero todas mis clases van a girar en torno a esto. Claro, habrán algunas clases que son igual de básicas que se miran, por ejemplo, lengua y literatura. Esa lengua y literatura ustedes no se la van a despegar en la universidad, eso lo van a continuar viendo en algunas carreras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Que ya en la educación superior, ya la materia, las clases se centran en lo que yo quiero estudiar. Entonces, por eso el día que ustedes vayan a una universidad, tengan mucho cuidado de qué es lo que van a estudiar, porque de ahí es donde de ahí es donde ustedes van a tener un conocimiento, ¿verdad? Y si ustedes estudian algo eh, que no quieren saber, entonces se van a frustrar la vida. Bien, y la licenciatura, resumíamos esto, ¿verdad? Consistía en una serie de cursos dentro de un área de la carrera. Pero esta licenciatura que dijimos que se lleva por un proceso de 4 a 5 años, no es lo último que yo puedo estudiar. Hablamos de los posgrados, es decir, de los estudios que se pueden hacer posteriores al grado que ya tenemos, que sería el título de licenciado. Y vamos a recordar la maestría. A ver, por favor, Isis López, ¿puedes leer el primer grado, el primer posgrado, que es la maestría? Es una especialidad que puedes sacar luego de tener un bachillerato o licenciatura en tu carrera. Siempre se enfoca en un tema particular de tu área de estudio. Bien. Ahora le quiero pedir el favor a ver, a ver, Novak, por favor, léenos lo que es una especialidad. Espera. Especialidad. Se refiere a cursos que capacitan en un área de tu carrera. Es un programa parecido a la maestría, pero no te da un título de posgrado y puede ser de menor extensión. Bien, la maestría y la especialidad decíamos que son semejantes, solo hay dos diferencias, que en una te dan un título de una maestría y en la otra solo un reconocimiento, ¿verdad? Que hiciste un estudio, pero no te dan un título en sí. Y la especialidad es de menor extensión, es decir, que una maestría yo la puedo sacar de entre 6 a 8 meses, claro, dependiendo de la carrera, ¿verdad? En cambio, la especialidad puede ser en menor tiempo.
pero ambas son similares, solo con estas dos diferencias del tiempo y de que uno te reconocen con un reconocimiento y la otra te dan un título de posgrado, es decir, de un estudio posterior a al grado de licenciado. Y por último tenemos el doctorado. A ver, por favor, Manuel Navarro, ¿puedes leer el doctorado? Es el programa que cubre la carrera universitaria. El doctorado usualmente lo sacan las personas que quieren dedicarse a la investigación y la docencia universitaria. Es una especialidad larga y requiere un fuerte trabajo de investigación. Bien, entonces, muchas gracias. El doctorado sí es el programa cumbre, es decir, es lo último que una persona puede llegar a estudiar hasta el momento, ¿verdad? Ya más adelante no sabemos, pero es lo que una persona puede llegar a estudiar el grado más alto. Y el doctorado, como yo les decía, no solamente lo tienen los médicos que estudian medicina, sino que hay doctores en ciencia, hay doctores en letras, hay doctores en humanidades, en filosofía, en pedagogía, qué sé yo. Pero el doctorado, muchachos, se da más que todo para aquellas personas que se van a dedicar a investigación, ¿verdad? Investigación para poder solucionar problemas. Y de ahí que puedan tener mejores resultados, mejores soluciones. Y bien, al final dice en las dos últimas líneas del texto, del documento, como ves, en general, los grados académicos van por niveles de conocimiento, en donde cada vez se hacen más específica la formación hacia un área o una temática. Y si ustedes se fijan, vamos haciendo escalera, ¿verdad? Comenzamos con el preescolar, que solamente es una convivencia personal entre los niños. Ya después subíamos la dificultad a darles responsabilidades con tareas pequeñas. Ya en secundaria se le aumentaba esta responsabilidad con tareas un poco más difíciles. Ya en la universidad se le asigna eh, tareas correspondientes a su carrera y por lo tanto con una exigencia mayor. Y después en los posgrados también, ¿verdad? Se va aumentando la exigencia de poder de poder estudiar y de poder aprender para así poder tener un mejor resultado. Pero ya sabemos que el conocimiento, un proceso que se va dando por grados, por momentos. Nadie lo puede saber todo de la noche a la mañana, ¿verdad? Hasta el momento nadie. Pero bien, esa ha sido la clase el día de hoy, muchachos.